Vamos a continuar viendo el Evangelio de Lucas. No sé para cuántos de ustedes están nerviosos porque estamos a punto de concluir el Evangelio de Lucas. Y ha sido maravilloso, ya llevamos bastante tiempo, pero la verdad yo no quería que se acabara. Me encanta ver el Evangelio, me encanta ver las enseñanzas de Jesús, son increíbles, pero ya estamos a punto de terminar. Hoy vamos a ver Lucas capítulo 22, versículos 22 al 38. El título es como el que sirve el servicio, porque vamos a hablar acerca del servicio. Es la característica principal del liderazgo en el reino de Dios y que debe usarse para fortalecer a los hermanos en medio de la oposición de este mundo. ¿Ok? Y vamos viendo cómo estamos ya a punto de llegar al momento donde Jesús va a morir por nosotros en la cruz. Cuando estábamos viendo Lucas 9, me acuerdo que hablábamos que Jesús levantó su rostro y dice que afirmó su rostro para ir hacia Jerusalén y le esperaba todo lo que iba a padecer. Y hemos visto desde Lucas 9 todo este caminar de Jesús hasta Jerusalén, pero hoy en este capítulo donde estamos, Jesús ya está en Jerusalén, Jesús ya está preparando. La semana pasada vimos la cena de la Pascua, donde Él participó junto con sus discípulos, y era la última cena que Él iba a tener antes de su regreso, ¿no? Antes de la cena que íbamos a tener o que vamos a tener cuando Él venga. Pero esta última cena, y Él les decía, cuánto he anhelado tener esta cena con todos ustedes. Y estamos precisamente en esta parte donde Jesús está cenando con sus discípulos, en esta cena maravillosa donde Él los hace partícipes de un nuevo pacto. ¿Te acuerdas que la semana pasada veíamos este nuevo pacto? ¿Y qué es este nuevo pacto? Que el Señor iba a poner su ley. Uno, que te iba a perdonar tus pecados y mis pecados y se iba a olvidar de ellos. Y dos, que iba a poner su ley en tu mente y en tu corazón. Y ahora su palabra iba a estar no solamente escrita en un papel, en una ley dada a los hombres, pero ahora su palabra iba a estar en tu corazón. Por eso, semanas anteriores el Señor nos decía, guarda tu corazón de que se llene de embriaguez, de glotonería y de los afanes de este siglo, porque a veces nuestro corazón se llena de estas cosas, pero ahora en el nuevo pacto del cual el Señor nos hace partícipes, todas estas cosas no habitan en nuestro corazón. Ahora lo que ocupa nuestro corazón es su palabra. Y en la ley del Señor, tú y yo meditamos todo el tiempo. De día y de noche está su palabra en nuestro corazón, y ese es el nuevo pacto que el Señor ha hecho con nosotros por medio de su sangre. Y vamos a continuar en ese tenor. Vamos a leer todo este pasaje que vamos a ver. Quiero leerlo para que sepamos cuál es el contexto y después vamos haciendo algunos comentarios. Fíjate ahí en tu Biblia, Lucas 22, del 24 en adelante, dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro,
te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. ¿Okay? Un pasaje bastante largo, y lo hemos dividido en 3 partes. La primera parte que vamos a ver es la grandeza del servicio. Estamos viendo cómo comentábamos que vienen de la cena, donde el Señor los está haciendo partícipes de esta cena, y Lucas empieza a contarnos que los discípulos de Jesús comenzaron a discutir por quién sería el mayor. Hay algunas personas que piensan que el Evangelio de Lucas no va de manera tan cronológica, es decir, Lucas de repente mete algunas enseñanzas no necesariamente cronológicas, sino las pone en el momento donde piensa que pueden ser útiles. A manera personal, y eso lo vuelvo a repetir, a manera personal, yo creo que este pasaje es diferente a otro pasaje que también nos cuenta la Escritura muy parecido, pero esto es a manera personal, porque precisamente Lucas nos está contando que los discípulos comienzan a discutir por quién iba a ser el mayor, quién de ellos iba a ser el mayor. Ahora ubícate en esta parte donde Jesús está a punto de ser entregado, Jesús está a punto de ser crucificado, y ellos, en vez de estar al pendiente de esta situación, ellos están al pendiente de ahora quién va a ser el mayor. Y dice que tuvieron una discusión, estaban discutiendo. No estaban en una plática tranquila donde dijeron: bueno, yo creo que sensatamente fulano de tal tiene que ser el mayor, ¿no? Sino que estaban discutiendo. Vamos a ver un pasaje, te pido que me acompañes ahí en tu Biblia, en Marcos capítulo 10, donde la Biblia nos cuenta algo parecido que los discípulos de Jesús habían ya vivido. En Marcos capítulo 10, versículos 32 en adelante. Marcos 10, 32. Y aquí la Escritura nos dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén. Por lo tanto, si te fijas, están en otro momento diferente al que estamos hablando. Por eso es que mi opinión personal es que ocurrió 2 veces, ¿no? Ya les había ocurrido una vez anteriormente y hoy otra vez están en esta discusión. Pero fíjate en qué momento estaban en aquel entonces. Dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Fíjate la noticia que el Señor les estaba dando en ese momento. Iban a subir a Jerusalén, el Señor les está diciendo todo lo que van a padecer, y sus discípulos, ¿qué crees que es su reacción? ¿Cuál piensas que es la reacción después de que Jesús te dice todo esto que va a padecer? Fíjate cuál fue la reacción de sus discípulos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidamos. O sea, Jesús está en un momento donde les está contando lo que va a padecer, pero ellos, en ese momento, se les ocurre pedirle un deseo, bro. Como si Jesús fuera este genio de la lámpara maravillosa, en donde en vez de que pongan atención, en vez de que estén escuchando lo que Jesús iba a padecer, en vez de que ellos estén al pendiente y digan: Señor,
Todas estas cosas que vas a padecer, ellos en ese momento se les ocurre que es el momento propicio para pedirle al Señor un deseo. Y fíjate qué deseo le van a pedir. Dice, Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, ellos querían estar uno de un lado y otro del otro, ¿no? Gobernando con Jesús. Ese era el deseo de ellos. O sea que no estaban preocupados por lo que Jesús les estaba contando y lo que iba a pasar, sino ellos lo que querían es, antes de que te vayas, antes de que te pasen todas estas cosas, concédeme este deseo, ¿no? Señor, hazme que me siente de un lado y del otro. Mateo nos cuenta este mismo pasaje, pero nos dice, Mateo agrega que no nada más ellos dos vinieron a Jesús, sino que llevaron consigo a su mamá. Así que la mamá de ellos fue y le dijo a Jesús, Señor, deja que mis dos hijitos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? Y entonces Jesús les contesta, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. O sea, no sabían lo que iba a pasar, pero ellos bien aventados le dijeron, sí podemos, ¿no? A la verdad, dice Jesús, les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que sois tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Fíjate, ya se hizo toda una discusión. Comenzaron estos dos discípulos con su petición en el momento menos indicado. Estos dos discípulos comenzaron con una petición totalmente equivocada. Pero los escucharon los otros 10 y entonces se enojaron y entonces empezaron el reclamo, ¿no? No es correcto y se empezaron a pelear. Lo mismo que nos está contando Lucas, otra vez ya había pasado y empezaron a pelearse. Pero el Señor les va a decir una cosa y es la enseñanza que precisamente también en Lucas nos está diciendo. Ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen potestad sobre ellas. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como seres humanos, nuestra naturaleza siempre nos lleva a querer estar en una posición de reconocimiento, a querer ser servidos. Pero el Señor está haciendo una separación. El Señor les está enseñando a sus discípulos cómo es que el mundo opera. Ponme atención, brother, fíjate. ¿Cómo es que el mundo opera en aquel tiempo, pero también en la actualidad? El Señor les está diciendo, los que son gobernantes se enseñorean sobre el pueblo. ¿Qué quiere decir esta palabra enseñorearse? Que ellos son los que mandan. Se hace lo que ellos dicen. No es lo que el pueblo quiera, es lo que ellos dicen. Y ellos ejercen esa potestad y esa autoridad y se termina haciendo lo que ellos quieren. Porque así funciona. Ellos son los gobernantes, tienen toda potestad y toda autoridad. Y en nuestros días no es algo diferente. Tú en un trabajo tal vez tienes un jefe en donde se hace lo que el jefe dice. A lo mejor en algún negocio se hace lo que el patrón dice. Hasta en nuestra casa a veces se hace lo que el papá y la mamá dice. Y en todos lados hay esta autoridad que a veces es un señorío que se ejerce sobre todos, sobre los demás. Pero el Señor está enseñando, entre nosotros no va a ser así. Entre nosotros no es así. Porque el que quiera ser el mayor, el Señor dice, va a ser el siervo de todos. Entre nosotros no tiene que haber esto. Cada vez que una persona en un puesto secular, ya sea en la política, ya sea en un trabajo, ya sea en cualquier situación, tiene la oportunidad de estar en un puesto de eminencia, lo primero que hace es querer estar por encima de todos.
querer ser servido. Ahora soy el jefe, ahora yo soy el que manda, ahora todos ustedes tienen que servirme a mí, y esa es la postura de la gente en el mundo. Pero en el reino de Dios el Señor lo que les está diciendo, el que quiera ser el mayor va a convertirse en el servidor de todos. Es al revés, brother. El reino de los cielos funciona de una manera al revés. Y eso es lo que debemos aprender nosotros, porque cuando Dios nos da la oportunidad en algún momento de estar en alguna área de servicio y no tenemos este entendimiento, podemos perder el piso. Tantito hay una oportunidad de que sirvas en algún ministerio y entonces ya sientes que todo lo mereces, bro. Ahora ya te sientes importante. No, es que ya soy, ahora yo ya tengo un nombramiento. Ahora no soy ya cualquier hermano. Ahora ya tengo esta. Y el Señor está diciendo, entre vosotros no va a ser así. El que quiera ser el mayor se convierte en un siervo. Por eso en Familia Semilla nosotros no le llamamos a las personas que ejercen una función líderes. Y no estoy diciendo que no ejerzan una función de liderazgo, pero somos siervos ejerciendo una función de liderazgo. No somos líderes haciendo un servicio, que es diferente, porque alguien puede tener una actitud de líder. No, yo soy líder. Claro, voy a acomodar esta silla, pero soy el líder para que me vean. No, bro. Nosotros somos siervos ejerciendo una función de liderazgo que a veces el Señor nos da, pero que es tú y yo somos siervos. Y el Señor nos ha puesto ejemplo. Fíjate, regresa a Lucas, dice en el versículo 26, mas no así entre vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Así que si tú ya eres una persona mayor que tiene más tiempo recorrido, más experiencia, el Señor te dice, no te creas como que ya todo lo sabes, bro. Piensa de ti como si fueras el más joven. Y si tú tienes una función que diriges, piensa como el que sirve, con un corazón igual que una persona que sirve. Dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Si tú vas a un restaurante y hay una persona que está sentada a la mesa y una persona que le está sirviendo, ¿quién es el mayor? El que está sentado a la mesa, ¿no? Y comúnmente la persona que te sirve, pues a veces la ves como eso, como una persona que te está haciendo un servicio. Pero el Señor les dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y esto lo dice porque precisamente en ese contexto que estamos, cuando el Señor está en la cena, tomando esta cena, la Biblia nos cuenta que el Señor lavó los pies de sus discípulos. Lucas no nos cuenta esta parte, pero Juan sí nos la cuenta. Te voy a pedir que me acompañes allá, Juan capítulo 13. Vamos a verla muy rápido, Juan capítulo 13, versículo 1 en adelante. Juan 13, 1 en adelante. Dice, fíjate bien, si la quieres ir siguiendo ahí en tu Biblia, o si no traes Biblia, ponme atención y fíjate cómo dice. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y por supuesto que los amó hasta el fin, porque aún a Judas, vamos a ver ahorita cómo lo amó también. Y cuando cenaban, así que ahora ya estamos en este momento de la cena, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Fíjate qué es lo que Jesús está haciendo. Están cenando y la Biblia dice que Jesús se levanta de la mesa y se quita su manto.
Ya hemos contado en múltiples ocasiones que este manto representa autoridad. Así que el Señor lo que está haciendo es quitarse el manto de autoridad y dejándolo a un lado. ¿Y sabes qué es lo que se ciñe ahora? Dice que se ciñe una toalla. Ahora el Señor no tiene la autoridad que le da su manto, sino ahora Él quita esa autoridad de Él y se ciñe y se pone una toalla y se convierte en un siervo. Y continúa diciendo, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Esta tarea era una tarea que se hacía en aquellos tiempos porque acuérdate que todavía no había calles y no usaban zapatos como los que tú y yo usamos actualmente. Ellos usaban unas sandalias. A lo mejor a algunos de nosotros nos tocó todavía calles que no estaban pavimentadas. ¿A algunos de nosotros nos tocó? ¿Sí? Y que caminabas, llegabas a tu casa y tu calle no estaba pavimentada, había llovido y te llenabas todos los pies de lodo. ¿Sí te tocó? Y era complicado, pues tenías que lavar tus zapatos cuando llegabas. En aquellos tiempos todavía peor, porque no había ni carros, no había muchas cosas y todo era a pie. Entonces se acostumbraba que cuando llegabas a una casa había un lebrillo donde había agua y tú podías enjuagarte tus pies y limpiarte para que pudieras entrar en la casa. Comúnmente algunas personas tenían un siervo que era el siervo más bajo, a lo mejor un servidor que le tocaba hacer esa tarea, y entonces limpiaba los pies de las personas que iban llegando. Y la Biblia dice que Jesús toma el lebrillo y le va a lavar los pies a sus discípulos. Y entonces, estando en esta escena, dice que vino a Simón, le tocó el turno a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Fíjate este asombro de Pedro ante esta actitud de Jesús. Y es que no era común, ¿no? Como en nuestros días. Imagínate que tu jefe en el trabajo, en vez de que te exija, te viene a preguntar que qué necesitas para que te ayude. Y trata de ayudarte. Y tú te sacas de onda, o a lo mejor te trae hasta un café, oye, mira, me preparé un café y te traigo uno a ti. Cuando se supone que hoy tú le debes preparar el café al jefecito y llevárselo allá a su escritorio y te quedas sorprendido, ¿no? Y Pedro se queda sorprendido. Tú, Señor, tú siendo el maestro, ¿me lavas los pies a mí? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y esta parte de si no te lavare, no tendrás parte conmigo, es también una enseñanza que el Señor nos da, porque cuando tú y yo, como servidores, no estamos dispuestos a lavar los pies de los demás, no estamos dispuestos a servir a nuestros hermanos, no estamos dispuestos a hacer algo por nuestros hermanos, ¿cómo esperas tú que los hermanos puedan tener parte contigo si tú no estás dispuesto a servirles? A veces nosotros exigimos que nos sirvan, pero eso sí, queremos que los hermanos tengan parte con nosotros. Y la Biblia nos enseña que es primero el servicio, primero nosotros debemos de servir, y cuando tú les sirves a los demás, entonces los demás van a tener parte contigo. Y dice aquí, si no te lavare no tendrás parte conmigo, le dijo Simón Pedro. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho,
vosotros también hagáis. Fíjate este ejemplo que el Señor nos está poniendo. Y si el Señor hizo esto, tú y yo, el Señor nos dice, ahora te he dado ejemplo. Tú también tienes que lavar los pies. Ustedes también se tienen que servir unos a otros. Ahora, fíjate todas estas implicaciones, bro. Ya leímos esta parte, pero hemos visto cómo Satanás entró en Judas para entregar a Jesús, ¿te acuerdas? Y la Biblia nos cuenta que Jesús ya sabía que Judas lo iba a entregar. Ahora te pregunto, ¿tú crees que Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar también? Ya sabía, lo acabamos de leer, ¿no? Ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso. Con todo y eso, Jesús se quitó su manto, se ciñó la toalla y les lavó los pies. A pesar de que sabía que sus discípulos lo iban a traicionar, que sus discípulos lo iban a negar o lo iban a terminar abandonando, porque al final todos salieron huyendo. Pero a pesar de eso, a pesar de que el Señor sabía todas estas cosas, Él los amó hasta el fin. Él les lavó los pies. Él les sirvió. Y nos ha puesto ejemplo, bro. Porque imagínate, digo, yo me pongo en su lugar, ¿no? No creo que los pies de los discípulos hayan estado muy limpios, ¿o tú crees que sí? Y me imagino al Señor lavando los pies de sus discípulos, bro. Imagínate, no sé si tal vez tuvo que hincarse, tuvo que inclinarse, tuvo que agacharse, tuvo que agarrarle los pies, y a lo mejor los pies, como te digo, no estaban tan limpios, y a lo mejor algunos de ellos tenían callos, seguramente sí, bro, un juanete, ¿no? Y el Señor lavándoles los pies, bro, con todo lo que implicaba el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, como decía V, el Dios Todopoderoso inclinándose a lavarte tus pies y a secarlos, a pesar de que sabía que lo iban a traicionar. Imagínate cuando le tocó lavarle los pies a Judas. Y hincado a lo mejor el Señor y Judas ahí, y él tomándole los pies y lavando. ¿Qué crees que el Señor sentía? De que dice la Biblia que el hombre de su confianza lo traicionó, en quien él confiaba, porque Judas tenía un puesto de privilegio al estar con Jesús, parte de sus 12 discípulos, y lo iba a terminar traicionando, y el Señor ya sabía, bro. Pero aún con todo y eso, el Señor estuvo dispuesto a servirle hasta el fin, para que Judas no tuviera nunca un pretexto de que decirle: Señor, tú me rechazaste. El Señor jamás lo rechazó, aún sabiendo que lo iba a traicionar. Y lo mismo con Pedro. Estaba a punto Pedro de negarlo, y el Señor le lavó los pies. Ahora yo te pregunto, si tú supieras que una persona te va a traicionar, ¿le lavarías los pies o le servirías? ¿Lo invitarías a tu casa? ¿A alguien que sabes que te va a traicionar? ¿O por lo menos lo saludarías? Ya olvídate de invitarlo a tu casa. Si te lo topas de frente, ¿le saludarías y le darías un abrazo? Y ese es el corazón que el Señor nos está enseñando. Por eso el Señor le está diciendo: yo te he dado ejemplo. Porque el servicio no consiste en que tú sirvas a los que te aman, sino en que tú ames a los demás y les sirvas a pesar de como sean, bro. Y en eso consiste el servicio, porque muchas veces, déjame decirte que muchas veces tú vas a servir a los demás, tal vez en algún momento vas a acomodarlos en sus lugares, vas a preparar las sillas para que cuando lleguen los hermanos se sienten, y en algún momento vas a acomodar al hermano en su lugar, y en algún momento al hermano que le acomodaste su silla, que lo acomodaste en su lugar,
Tal vez en algún momento no te va a saludar, o tal vez en algún momento te va a terminar haciendo una grosería, o tal vez en algún momento te va a hacer un desprecio. ¿Y qué vamos a hacer, bro? ¿Ya no le vamos a servir después? El Señor nos está enseñando que aún en esos momentos tú y yo debemos de tener el corazón de servir. No importa lo demás. No importa, por encima de eso, tú y yo debemos de servir. Y el Señor nos ha dado ejemplo, ¿no? Ejemplo de estas cosas. Vamos a la parte que sigue. Versículo 28. Dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Con todo y eso, bro, el Señor, fíjate cómo es el amor de Dios. Primero el Señor nos enseña que no busques tú este servicio como un servicio de señorío. Si en algún momento el Señor te da la oportunidad de servir en un ministerio, ten cuidado cómo es el propósito de tu corazón para el servicio, bro. Ten cuidado cómo sirves. No, como dicen por ahí, que no pierdas, que tus pies no pierdan el piso, ¿no? No te empieces a volar, no empieces a sentir, porque a veces tantito te ponen en alguna función de servicio y ya nos volamos, brother, y ya nos sentimos y ya nos creemos y ya empezamos. Y acuérdate que el Señor nos está enseñando que en el reino de los cielos es al revés. En el reino de los cielos tú y yo somos un servidor. En el reino de los cielos tú y yo no estamos para enseñorearnos de nadie. Los que estamos aquí enfrente no estamos por encima de ninguno. Al contrario, somos servidores de ustedes. Ese es el corazón que el Señor nos está enseñando. Mucha gente cuando está aquí al frente, no me refiero aquí en este lugar, sino en general, cuando tiene la oportunidad de estar en un lugar de eminencia, lo que busca es ser servido, lo que busca es ser reconocido, lo que busca es que al bajarse todo el mundo le reconozca, todo el mundo le dé la mano, todo el mundo. Pero el Señor no está buscando eso, bro. El Señor está buscando que seamos siervos. Y debemos de tener cuidado porque, una, que en tu corazón no haya esto, pero dos, también en algunas ocasiones la gente va a buscar alabarte o enaltecerte. Y tienes que tener cuidado, porque a veces podemos caer nosotros en esto. Precisamente el día de ayer estaba yo en un lugar, llevé a mi hija a la escuela de música donde toma clases de piano, y entró a su clase y yo me quedé ahí en la salita de espera, y había unos hermanos ahí que también llevaban a sus hijos a clases. Y una hermana me pregunta, me voltea conmigo, y no sé por qué me preguntó, ¿no? Pero me dice: ¿usted es pastor? Y pues me sacó de onda su pregunta porque ni la conocía, pero le dije: no, soy servidor. Y se quedó así como: ok, ¿no? Pero noté como que, no, entonces no, entonces no me junto con esa chusma, ¿no? Si no eres pastor, entonces no. Bro, somos siervos, bro. Somos servidores. Estamos buscando que la gente a veces nos alabe, No, sí, mejor le voy a decir que sí soy pastor, ¿no? ¿Usted es pastor? Sí, soy pastor. No, wow, entonces ahora sí, ay, gloria a Dios, y te saludan, ¿no? Y a veces hasta te quieren besar la mano y tú te haces, está bien. Pero tenemos que cuidar en nuestro corazón que estas cosas no sean así, bro. Porque fácilmente podemos cambiar, ¿no? Fíjate, los discípulos en un momento tan crítico, los dos momentos más críticos, el Señor contándoles que iba a ser entregado y ellos pensando quién iba a ser el mayor. En otro, el Señor estaba a punto de ser crucificado y ellos mejor discutimos quién va a ser el mayor. Otra vez con esta necedad. ¿No te das cuenta de cómo es
la necedad a veces entre nosotros? El Señor está teniendo misericordia de nosotros, está rescatando tu familia, te trae para que conozcas y para que te llene de su gracia, y tantito empiezas a servirle y se te olvida todo lo que el Señor ha hecho por ti y ahora ya te empiezas a volar. Y otra vez el Señor nos tiene que aterrizar, otra vez el Señor nos tiene que meter en cintura. Pero te decía que el Señor en su amor y aún en su misericordia, a sus discípulos les dice, el Señor no es deudor de nadie, y le dijo a sus discípulos, ustedes que han estado conmigo y que han participado de mis padecimientos, yo les voy a dar un reino, así como mi Padre me dio un reino a mí, ustedes 12 se van a sentar en un reino y van a juzgar a las 12 tribus de Israel, es lo que acabamos de leer. Y no solamente ellos, el Señor nos ha prometido también a ti y a mí esto. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. O sea, no nada más a los 12 discípulos, pero al que venciere, le voy a dar que se siente conmigo en mi trono. Y al que venciere, ¿qué cosa habrá? ¿Sabes que Apocalipsis capítulo 3, que es este capítulo que que te estoy comentando ahorita, tiene el contexto que el Señor les viene hablando de una iglesia tibia, que les está reprochando que no eres ni frío ni caliente, sino eres tibio. Y les está diciendo, y ojalá fueres frío o caliente, pero tibio no. Y les está hablando de que sean humildes. Les está diciendo, tú te crees, mira, no eres ni frío ni caliente, eres tibio, y aparte te crees rico. Y dices, de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, ciego, pobre, desnudo. No lo sabes, bro. Te crees el mayor, pero no sabes que eres un pobre, ciego, desventurado, desnudo. Estás ciego, no puedes ver, bro, y no lo sabes. Pero he aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ahora sí, bro, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, ¿qué? ¿Tu orgullo? Al que venciere, ¿qué? ¿Que tu soberbia, que te crees superior? Al que venciere, ¿qué? ¿Que sientes que no tienes necesidad de nada? Sí, está hablando en el mismo contexto. Continuamos, regrésate a Lucas, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, ahora el Señor se va a enfocar en Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahora nota que cuando el Señor está diciendo a Pedro, le llama a Pedro, Simón, Simón, 2 veces, como cuando quieres llamar su atención. Y 2 veces le llama, ¿no? Simón, Simón. Entonces, pongo atención. Satanás os ha pedido. Nota estas palabras, os ha pedido, está en plural. El Señor no se refería nada más a Pedro. No le está diciendo, te ha pedido a ti, sino le está diciendo en plural. Os ha pedido para zarandearos como a trigo, Satanás. Y hay varias cosas que te quisiera comentar. Primero, déjame decirte algo. Dios es soberano y Dios está por encima de todo. Quiero recordarte que Dios no tiene enemigos. A veces hemos tenido esta idea de que el enemigo de Dios es Satanás. Y como vemos muchas películas de Marvel, o de DC, o de lo que tú quieras, a veces tenemos esta idea de que Dios es el superhéroe y el antihéroe pues es el Satanás, ¿no? Y entonces están peleando ahí una lucha entre los dos. Pero la Biblia nos enseña que Satanás no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Satanás no es enemigo de Dios. Es más, la Biblia dice que en la hoja del árbol no cae a tierra sin la voluntad de Dios.
¿Sabes que todo lo que pasa y todo lo que acontece, Dios está en perfecto control de cualquier cosa? Incluso de Satanás. Satanás no se mueve sin la voluntad de Dios. Por eso aquí en este pasaje el Señor le está diciendo: Satanás ha pedido. No es que él lo vaya a hacer, sino me está pidiendo permiso. Te voy a dar otro pasaje rápido, no tenemos tanto tiempo para ir, pero en Mateo capítulo 8, versículo 31, cuando el Señor llega y va a liberar a este endemoniado, al endemoniado gadareno, ¿te acuerdas de esta parte? Dice la Biblia que entonces los demonios rogaron a Jesús y que si los iba a expulsar, que les permitiera irse a un hato de cerdos que estaba por ahí, y dice que le rogaron, y que le dijeron: Señor, mándanos, o sea, dinos que vayamos, danos la orden para que vayamos, pero te ruego que nos des la orden, porque no se podían mover ellos si el Señor no les daba permiso. Cuando Job, otro pasaje en Job capítulo 1, tampoco tenemos tiempo, pero si te fijas en esta historia, el Señor dice que viene Satanás y el Señor le empieza a decir a Satanás: ¿ya viste a mi siervo Job? No fue Satanás el que llegó a decirle al Señor. El Señor fue el que le echó a andar a Satanás a Job. Se lo echó a andar y le dijo: ¿ya viste a mi siervo Job? Y entonces dice que le dio permiso y le dijo: ¿sabes qué? Toca todo lo que tiene, está en tu mano ahora. Y le dio permiso, pero no toque su vida. Si el Señor no le hubiera dado permiso a Satanás de tocar a Job o los bienes de Job, Satanás no hubiera podido hacer nada. ¿Y cuántas veces les tenemos temor a Satanás, Ay, no, el diablo, ¿no? Cruz, cruz, y andas poniendo tus ajos ahí en tu puerta. Pero debemos de saber que Satanás no se mueve si el Señor no le da permiso. Y aquí lo que estamos viendo es: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y acuérdate que el trigo, pues comúnmente se trillaba, pero cuando es poco trigo y lo puedes tomar en tu mano, para que el trigo pueda salir de la pajita, pues lo zarandeas, a veces hasta lo golpeas y sale, ¿no? Y se separa. Y así, imagínate que el Señor te está diciendo: Satanás me ha pedido que te ponga una zarandeada, me ha pedido permiso para zarandearte. ¿Qué piensas, ¿Cómo ves? ¿Que el Señor le dé permiso a Satanás de que nos dé una zarandeada a ti y a mí? ¿Estás listo para la zarandeada? Y el Señor, ¿qué crees que le contesta a Jesús? Fíjate lo que le contesta: pero yo no le he dado permiso, no lo voy a dejar que te zarandee. Eso no le contesta. Fíjate cómo dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. No sé si son buenas o malas noticias, pero vamos a ser zarandeados, Y es necesario. Fíjate, en Juan capítulo 16, versículo 13, el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción. Hechos 14, 22 dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. El mismo Pedro, cuando escribió años después las cartas de Pedro, en primera de Pedro capítulo 1, dice: por lo cual vosotros os alegráis ahora. Fíjate, te lo voy a leer este pasaje de Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y nos dio herencia, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Hasta aquí está padrísimo, porque te está diciendo que el Señor Jesucristo nos rescató y nos dio herencia. Pero ¿qué crees? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
en lo cual vosotros os alegráis, y ahora me alegro porque el Señor ha hecho todo eso, no me ha dado herencia, pero espérame, porque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. O sea, si el Señor nos ha apartado, si el Señor ha preparado una herencia para nosotros, pero es necesario que por un poco de tiempo, mientras de que estemos aquí en la tierra, seamos afligidos por diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que era necesario y es necesario que tu fe y mi fe sea probada, que tu fe y mi fe sea manifestada. Pero el Señor lo que dice es que Él está orando, bro, para que tu fe y mi fe no falte. El Señor no prometió que no íbamos a ser zarandeados. Por eso cuando tú y yo pasamos por diversas pruebas, es necesario que tú y yo podamos tener este entendimiento, porque a veces cuando pasamos por diversas pruebas empezamos a renegar al Señor y decimos: Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué yo? Si yo soy tan bueno, si yo soy tu discípulo, si yo soy tu hijo. ¿A quién le dijo el Señor que los iban a zarandear? A sus discípulos. Es necesario, bro. Era necesario. Pero tenemos la confianza que el Señor intercede por ti y por mí, y el Señor intercede para que tu fe y mi fe sea fortalecida en esos momentos de prueba, en esos momentos donde te sientas zarandeado, en esos momentos donde Satanás viene con el permiso de Dios para zarandearte. En esos momentos tu fe sea fortalecida y sea probada, y que cuando estés tú en ese momento no falte tu fe a modo de que digas: ya para qué voy, ya mejor ya no voy, ¿para qué? Ya mejor no me congrego, ya mejor no asisto. Si soy así, si ya fallé, si ya caí en este pecado. Pedro iba a caer en un pecado de que iba a negar al Señor. Pero el Señor le está diciendo, le está diciendo: vas a ser zarandeado, refiriéndose a que en breve Pedro iba a negar a Jesús. Pero le dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Porque el Señor sabía que Pedro iba a regresar. El Señor sabía que Pedro no se iba a quedar ahí, que Pedro no se iba a quedar tirado, pero que iba a regresar. Y que cuando Él regresara iba a poder fortalecer a los demás, iba a poder confirmar a los demás. Y me recuerda cuando Pablo le dice a los corintios, en 2 de Corintios 1:4, que el Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que cuando tú y yo pasamos por diversas tribulaciones y el Señor nos permite pasar para que después, cuando tú regreses, puedas consolar a otros con esa consolación. Si en algún momento tú tuviste algún conflicto, un problema matrimonial, y ahora el Señor te permite salir de eso, que ahora tú puedas después consolar a otros con esa consolación con la que tú fuiste consolado. Si te tuviste un problema con uno de tus hijos, y que ahora tú puedas consolar a otros también que están en esta misma necesidad, o un problema financiero que en algún momento a lo mejor tu negocio no iba como tú querías, y diversas situaciones o diversas pruebas, que después tú puedas consolar a otros con la misma consolación con la que el Señor te ha consolado. Por eso cuando vengan las pruebas, hermano, tú y yo debemos estar atentos, listos, entendiendo que es necesario, bro. Entendiendo que cuando estas cosas son necesarias. Fíjate cómo continúa la historia. Dice, cuando el Señor le está diciendo esto, Él le dijo, dice,
Señor, Pedro le contesta, Señor, dispuesto estoy contigo, no solo ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y tal vez estamos escuchando esto, ¿no? Que a veces nuestra fe va a ser probada y tú y yo podemos pensar, no, pero yo estoy bien firme. A mí no me mueve nada. Y yo creo que Pedro, cuando le dijo al Señor, Señor, contigo estoy dispuesto a ir hasta la muerte, hasta la cárcel, pero incluso hasta la muerte, yo creo que Pedro era sincero en su corazón. No tengo la menor duda de que había sinceridad en su corazón. Pero ¿sabes? El Señor le iba a demostrar que no eran las propias fuerzas de Pedro, sino que tenía que ser fortalecido en el Señor. Porque en tus propias fuerzas y en las mías, bro, si tú y yo nos queremos hacer los valientes, no, Señor, yo hasta la muerte. Y el Señor le va a demostrar, Pedro, no va a cantar el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. Vas a fallar, Pedro. Pero cuando regreses, confirma a tus hermanos. Y sabes, más adelante vamos a ver cómo Pedro termina negando al Señor. Y esa historia es maravillosa y es increíble. Y también es una historia amarga porque cuenta que cuando Jesús es tomado preso, lo llevan con el sumo sacerdote y cuenta que el Señor está como en un segundo piso y por una ventana está viendo a Pedro abajo. Entonces Pedro en ese momento le está negando al Señor y cuando termina de negarle y el gallo canta y Pedro se acuerda, dice la Biblia que Pedro voltea a donde estaba Jesús y ve la mirada del Señor. Imagínate, bro, que unas horas antes tú estabas bien no, yo hasta la muerte te sigo, Señor. Y en unos momentos después, y volteas a ver al Señor, imagínate ese momento amargo. Amargo porque yo creo que a Pedro le dolió en su corazón haber negado al Señor. No fue algo que a él dijera, pues ya me equivoqué, ya ni modo. Yo creo que a Pedro le dolió con amargura, que dice la Biblia que se fue y lloró amargamente. Amargamente, bro. Pero ¿sabes? Después nos cuenta la Biblia que Pedro se levantó y en el libro de los Hechos nos va a contar los hechos de los apóstoles, cómo Pedro se levantó y predicó y se puso en pie y puesto en pie les dijo a todos, varones hermanos, ustedes crucificaron a Cristo. Y otra actitud, él no tenía temor de hablar del evangelio. Incluso la Biblia dice que fue azotado y que cuando lo sacaron de haber sido azotado, él gozoso, dice que salió gozoso de haber sido tenido por digno de padecer a causa del nombre. Otro Pedro completamente diferente. ¿Tú crees que era necesario que fuera zarandeado? Era necesario, bro. Porque si Pedro no hubiera sido zarandeado, Pedro hubiera seguido creyendo que él, por él mismo, él podía seguir a Jesús, claro, hasta la muerte. Pero no es en tus propias fuerzas, bro. Es en la dependencia de Él. El Señor tiene que mostrarnos que separados de Él nada podemos hacer. El Señor tiene que mostrarnos que nuestra dependencia es absoluta de Él, porque si tú crees que tú por ti mismo puedes, el Señor te va a demostrar que no. Pero estas aflicciones que a veces pasamos y a veces cuando tú has negado al Señor en algún momento en tu vida, y recuerdas si es amargo para ti, esa amargura te va a llevar para que después tú puedas decir y puedas aprender de estas cosas y el Señor te puede utilizar para otras cosas más, ¿no? Por eso es importante la prueba, porque si el Señor no permitiera estas pruebas, tu corazón y mi corazón, bro, seguiría como el de los discípulos, queriendo ser el mayor, queriendo ver quién va a estar ahí de encargado, queriendo ver quién se va a enseñorear, y estamos hablando de un servicio.
estamos hablando de Cristo, estamos hablando de que Él es lo primero y que nos está enseñando estas cosas. Y era necesario que Pedro pudiera padecer todas estas cosas. Continúa diciendo, vamos a la última parte, versículo 35. Y a ellos dijo, ahora sí, se había agarrado a Pedro, pues ahora va con todos los demás, ¿no? Para que no se queden sin escuchar. Y a ellos les dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. ¿Te acuerdas que vimos cuando el Señor los envió de dos en dos y que les dio autoridad? Y que ellos fueron y que echaron fuera demonios y que regresaron bien contentos y bien felices. ¿Y te acuerdas qué regresaron diciendo? Dice que regresaron gozosos diciéndole al Señor, oye Señor, los demonios se nos sujetan, y se gozaban por eso, ¿te acuerdas? ¿Y qué les contestó el Señor? Qué bueno que los demonios se los sujetaban, pero no te goces por eso, bro. Gózate porque tu nombre está escrito en los cielos. Ese es tu verdadero gozo. No, los demonios se me sujetan. Sí, bro, qué bueno. Pero no te goces por eso, gózate porque tu nombre está escrito en los cielos. Hay un gozo mayor. Pedro, años después, se gozaba de padecer por causa del nombre. Su gozo ya era un gozo completamente diferente al gozo que inicialmente tenían. Pero fíjate cómo el Señor les dice, ¿los envié sin nada y les faltó algo? No, porque el Señor proveyó, pero les va a dar otra indicación. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, el que tiene alforja y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Ahora pareciera que el Señor les está diciendo, bueno, pues si en algún momento yo te proveí, ahora no te voy a proveer. No está diciendo eso el Señor. Lo que está diciendo es, en un momento, cuando yo te envié, tú no padeciste. No habías padecido aún. Cuando yo te envié, tú echabas fuera demonios, estabas bien contento, hacías muchas cosas y regresaste bien contento, pero hoy va a llegar un momento donde es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hoy es necesario que padezcamos. Hoy es necesario que en el día a día en tu vida, bro, padezcamos. Es necesario, la Biblia lo dice. Ahora sí prepárate. Lo que les está diciendo es, no que Él no les va a proveer, sino lo que les está diciendo es, bro, toma una actitud de prepararte. Prepárate, porque vas a padecer. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo, basta. Otra versión dice que Él les dijo, no entienden nada. El Señor les está diciendo, prepárate. Si no tienes espada, jala tu espada. Pero no era que se prepararan con la espada y que tuvieran las cosas. Lo que les está diciendo es, prepárate porque hoy te va a tocar padecer, bro. Prepárate porque tienes que estar firme. Prepárate. Y ellos pensando, no, pues entonces mi espada, pues aquí tengo mi espada y no es en tus fuerzas otra vez, bro. No debe ser en tus fuerzas. Prepárate espiritualmente hablando. Prepárate con tu corazón. Prepara que tu corazón no se ensoberbezca. Prepárate que las cosas de este mundo no te cubran de tal manera que pierdas el piso y entonces pierdas la realidad. Prepárate, bro. Porque es necesario que seamos zarandeados, pero es necesario que tu fe sea probada. Pero tú hoy has aprendido que cuando tu fe es probada, es mejor, ¿sí o no? Limpia tu corazón, ¿sí o no? Transforma nuestra vida, ¿sí o no? Así que no tengas temor cuando pases por diversas pruebas, no tengas temor. Más bien, agárrate de las promesas de Dios, agárrate de su mano y camina con Él. La Biblia dice que cuando tú y yo estemos en diversas pruebas, oremos al Señor y confiemos en Él
y caminemos con Él. Porque el Señor dice que cuando regreses, le dijo a Pedro, pero cuando vuelvas vas a confirmar a tus hermanos. Porque vas a volver, bro. No vas a ser destruido. Las pruebas que el Señor nos permite, estas zarandeadas que el Señor nos permite a veces tener, no es para que tú y yo seamos destruidos, sino es para que tú y yo seamos fortalecidos, seamos transformados, seamos convertidos a su imagen. Y cada día nosotros, tú y yo, podamos reflejar en nuestra vida cada día más y más y más la imagen del que nos creó. ¿Ok? Hasta aquí vamos a dejar, vamos a orar.